Quería compartir con ustedes mi último proyecto que me tuvo entretenida durante cerca de un mes y que me trajo de regreso, obviamente, a la región de Los Ríos, después de la experiencia aquella a ciudad de Coyhaique, donde estuvimos allí en el edificio del SAC. Bueno, ahora correspondió un proyecto de tipo preventivo que también me trae de vuelta a las intervenciones de tipo patrimoniales, como es el caso de estas casitas, del conjunto de casas del patrimonio de la región de Los Ríos, específicamente la ciudad de Valdivia. Recordando de que Valdivia fue fundada en alrededor de 1552 y obviamente fue una de las ciudades más apetecibles con lo que fue la ley de colonización del año 1850, que reclutó a profesionales, técnicos y artesanos, principalmente de la ciudad de Alemania, que se vinieron a ubicar entre Valdivia, Osorno, Puerto Montt, en toda esta área, y que después de casi 20 años llegaron alrededor de 7.000 habitantes que traen consigo su manera de vivir, eh, principalmente en temas gastronómicos. Ustedes sabrán que Valdivia es la capital cervecera de nuestro país. El tema de la costiembre, el tema forestal, el tema naviero, y obviamente la arquitectura, puesto que esta manera de vivir de alemanes traen sus pequeños pedazos de Alemania y que la van ubicando a través de su arquitectura y este paisaje cultural que tenemos en esta bella ciudad. Esta casa que les voy a presentar, donde hemos estado o estuvimos interviniendo durante este mes que pasó, corresponde a la casa ProChile número 2, ya que es parte del conjunto, ya que es un monumento nacional en su categoría de monumento histórico, el cual fue construida en el año 1924, o sea, ya va a estar pronto de cumplir 100 años, y con un estilo constructivo 100% alemán, madera nativa, ya una arquitectura bastante particular, y obviamente es herencia de este paisaje que correspondió al hijo de Gustavo Prochele, que fue un empresario que llegó en el año 1853 a la zona de Yanquihue y que posterior a eso se ubica en Valdivia y principalmente dedicada al tema de la exportación e importación de elementos, el tema naviero, a la curtiembre, a una fábrica de sal. Y en esta zona él ubicó su vivienda, ¿ya? Y su hijo, aledaña a la casa de su padre, ¿cierto?, hace esta casa que, como les decía, es un monumento nacional. Es una bella casa, ¿cierto?, que nace desde cruzando el puente Pedro de Valdivia, y es como entrar, era como la puerta de bienvenida a esta como república independiente que existía en lo que es la isla Teja hoy en día, ¿ya? Obviamente tiene una cantidad de finas terminaciones en la casa, que es una casa de 2 pisos, con faldones concavos, un bello pórtico de acceso. eh, de ahí se encuentran bien marcadas lo que es el estilo Jugendstil o Art Deco, ¿cierto? Un faldón central o, y finos palillajes que la hacen diferente en tema de arquitectura, y obviamente el característico techo rojo que embellece las bellas callecitas de Valdivia. Cabe recordar que esta casa hoy en día tiene un uso de tipo administrativo. Aquí funciona el gobierno regional, ya a través del gobernador y los consejeros de la región de Los Ríos, por lo cual la intervención que se nos encomendó como empresa constructora, como equipo técnico y como equipo de trabajadores que nos desempeñamos ahí, tuvo bastantes horarios específicos para poder intervenir, ya que el edificio estuvo en uso, por lo cual hace una metodología diferente en el tema del trabajo mismo de intervención, por lo cual tuvimos que adaptarnos, capacitar a nuestro personal en temas de contexto mismo, porque esto no es una obra tradicional de intervenir.
ya es encontrarnos con sistemas totalmente diferentes, trabajar con manera más lenta, trabajar coordinada con la gente que ocupa el edificio y que obviamente hace de que empresas como la nuestra, en este caso la empresa Maligüe, donde estamos desempeñando o abarcando proyectos de este tipo, si bien son obras menores de mantención, que pretenden de que esta casa Prochele a futuro con esta intervención se siga manteniendo para lograr el financiamiento futuro de una restauración más completa del inmueble, ¿ya? Y darle ese carácter preventivo de que la casa no se siga alterando ni desprotegiendo en temas constructivos y en temas de mantención propia de la casa. En este caso correspondió a lo que es el cambio del 50% de la cubierta, la reparación de aleros dañados y desprendidos, pintura interior, reposición de aleros y tapacanes. Esta primera intervención se elaboró un informe fitosanitario que revisó cada una de las partes de donde estaba concentrada nuestra intervención. Es así que se trajo un especialista que midió las temperaturas, la humedad relativa, las piezas de la techumbre, por ejemplo, la estructura de techumbre, se le puso radares y sistemas para detectar presencia de elementos xilófagos o coleópteros, obviamente descartando ese tipo de elementos y entre comillas, la alteración que había era por zonas con algunas filtraciones y obviamente de condensación, recordando que en ese entonces no se trabajaba la aislación, por lo cual todo lo que era la cubierta, en este caso la techumbre, que era de plancha de acero corrugado, ¿cierto? Se ubicaba de manera directa a las costaneras de la techumbre sin tener una aislación. Entonces la condensación propia de la casa hace que provoque este goteo que se iban almacenando en las costaneras. Y eso hacía prever que tentativamente estas costaneras estuvieran dañadas y obviamente al evaluarla a través del especialista se descarta ese elemento, esa circunstancia, por lo cual dio paso a de que esta en forma favorable a que nosotros pusiéramos esta intervención en relación a no cambiar maderas originales, todo lo contrario, integrar maderas para hacer un nuevo modulado de cubierta, con lo que fue una intervención mayor, pero sí a la madera se tuvo que hacer un tratamiento preventivo donde se le aplicó un impregnante que protege esta madera por un tiempo más, ya que esta no poseía este tipo de cosas, por lo cual se raspó, se pulió, se limpió, se aspiró la madera existente de amplias cuadrillas, que la mayoría, en este caso de cerchas, eran de 2 por 10 aproximadamente, tanto sus tirantes, sus diagonales, su pendolón, sus tornapuntas, ¿cierto? Y sus pares, en este caso lo que compone estas mismas cerchas, se le hizo una higiene preventiva y aplicación de este tratamiento para darle una mayor utilidad a esta misma madera. Con la pasión que nos caracteriza, todo lo que es la integración de la nueva madera, logramos a través de nuestro artesano, nuestro maestro restaurador en este caso, que pudiera trabajar con cada una de las piezas que fuimos recuperando, como también integrando maderas nuevas, la recuperación completa de las partes que estaban dañadas, principalmente de aleros, de la fachada principal en este caso, que fue alterada quizás por un daño de tercero, como es la caída de un árbol que golpeó esa zona de la cubierta y dañó este alero, por lo cual provocó de que el agua empezara a introducirse al alero mismo a través de su tapacán roto, y para poder reintegrarlo prácticamente se ocupó la artesanía de las piezas de madera, eh, logrando la terminación de manera artesanal para poder mantener la curvatura de lo que provoca esa zona del mismo alero. Como también la pasión nos hace innovar también, como también fue en el caso
del Pinacle, ¿cierto? Que también trabajamos con nube de punto, de llevar la fotogrametría a este sistema como registro y como registro de información para resguardar cualquier información o reclutar fotografías que hacen esta nube de puntos para poder tener trabajos certeros y concretos. Ya como también en la misma madera de lo que se fue el tratamiento se descubren estas marcas, el sistema de comunicación que tenían los carpinteros alemanes a la hora de labrar su madera, de preparar sus piezas en mesón para luego subirla a este segundo piso. Y ocupaban un sistema de comunicación de números romanos que iban marcando ya sea los ejes longitudinales o transversales y enumeraban las piezas con números romanos y el hecho de estar en altura y de mirar las piezas de manera de altura hacia abajo. Y por ejemplo, ellos omitían y usaban, por ejemplo, en vez del 6, ocupaban números romanos que no provocaron esta confusión de los números al verlos de manera al revés. Así que bastante particular la casa con todos esos antecedentes que nos hacen concretar y devolver la casa totalmente integrada y obviamente con el objetivo claro de lo que es trabajar con madera de tantos años y que orgullosamente hemos querido contarle a cada uno de ustedes de lo que se trata este trabajo que hicimos en la casa. Uno de los elementos característicos de la casa Prochelle es el pinacle. Ya es una especie de pinacle que es un elemento decorativo, ¿cierto? Con una veleta que está en la parte más alta de la casa y embellece y obviamente también tiene la función de indicar el tema de la dirección del viento. Ya es lo más probable que también es un elemento introducido, importado, que lo cual está hecho de acero galvanizado y el cual está en una parte sin mantención. Entonces también como de intervención preventiva, que obviamente el proyecto no lo consideraba, le dimos ese valor agregado y ese cariño más que nada a los elementos que encontramos mientras íbamos descubriendo la casa. Darle un tratamiento de un cuidado preventivo, estaba perforado, golpeado, así que aplicamos con una mínima intervención, con el respeto absoluto de lo que son piezas únicas, aplicarle una especie de esmalte anticorrosivo y sellar zonas que evitaran que allí se acumulara agua que pueda pasar al interior de la casa. Así que en espera de la futura restauración y de que esa pase a manos especialistas, le dimos ese toque de belleza y repintado y una leve intervención para que esta pueda esperar, insistimos, la futura restauración y que considere la intervención de este elemento decorativo. El proceso de retiro de cubierta existente, más de cerca de los 400 metros cuadrados de cubierta, se retiraron completamente, pero para esto, como la casa es patrimonio nacional, se tuvo que hacer una programación y una catalogación de los elementos a retirar, ya las cuales eran evaluadas, se clasificaron de acuerdo a las fachadas y a la orientación, ya sea norte, sur, oriente, poniente, y corridas de planchas, en este caso de acero corrugado, y las cuales tienen un valor no menor, puesto que estas son planchas que fueron importadas desde Inglaterra y que fueron desembarcadas en su tiempo en el puerto de Corral, las cuales llegaban en palets, ¿cierto? Y apenas llegaban se les introducía un timbre que destacaba este puerto y la ciudad, o sea, Corral, Valdivia, y eso hacía un poco prever esa sensación de que este valor no menor de este tipo de plancha decoran Valdivia y son parte en este caso de la clase Prochelle, que obviamente ya tienen alrededor de 100 años de uso, y obviamente la inclemencia del tiempo, la falta de mantención alteraron zonas y la constante perforación y resellado alteraron en parte la plancha y sobre todo por
los elementos interiores por la condensación que la humedad se alojaba principalmente en los traslapes de las planchas, y eso hace perder sección de la misma plancha, por lo cual no se pueden reintegrar, ya, porque altera aún más y arriesga a traer consigo la humedad a la casa, con lo que es filtraciones. Así que se elaboró un informe, se revisaron planchas caso a caso y se llegó a la determinación de cambiarlas por planchas de la misma cualidad para poder introducirlas. Claro, obviamente allí nuestra empresa hizo un esfuerzo mayor y quisimos coincidir con nuestro mandante, el cual hizo una cata de color del color existente y mantener el color más parecido a lo que estas planchas tenían, y pintamos una a una las planchas, se le hizo un tratamiento de lavado, de secado, se llevaron a un galpón, se le aplicó, se hizo una especie de horno y se buscó el color más idóneo que pudiera homogeneizar completamente la techumbre sin alterar lo que es el romanticismo y el significado que tienen los techos rojos en la ciudad de Valdivia. Así que es no menor este tipo de intervención, porque es fácil comprar en una empresa proveedora de este tipo de planchas con un color definido. Acá se le dio un color exclusivo que apoya a las características patrimoniales del inmueble, y obviamente con todo el romanticismo y el cariño, insisto, de querer devolver esta casa y estos techos sin alterar obviamente a la comunidad o a sus usuarios el tipo de techumbre que tiene esta zona, y sobre todo en este eje patrimonial o del casco entre comillas histórico que tiene esta ciudad. Otros de los elementos que fueron intervenidos e integrados a la casa fue la renovación completa de el sistema de canaletas de aguas lluvias. Ya estas canaletas también tuvimos que hacer una investigación para saber dónde poder fabricar hoy en día este tipo de canaletas de tipo curvas, ¿ya? Por lo cual encontramos el taller del señor Lorca, que es un destacado jalatero que desde muy joven está fabricando este tipo de elementos que son parte del patrimonio vivo que queda en Valdivia, y es así que él nos fabricó todo este tipo de canaletas para poder ubicarlas, y obviamente hojalatería, que fue el peso no menor también, donde se tuvo que traer maquinarias para poder lograr e intervenir la casa sin alterar la fachada, sin poner una fijación para poder anclarnos. Así que es bastante particular el sistema de trabajo que tuvimos en esta casa. Así que nos vamos bastante contentos porque hemos cumplido con lo que es devolver una casa, en este caso al gobernador, a los consejeros, a sus trabajadores de la casa, que es una familia bastante amplia que está allí, bastante cordial. Así es que dejamos todos nuestros saludos, nuestros cariños y obviamente esperando satisfacer las necesidades de que hoy en día tienen un edificio que no tiene filtraciones, y que obviamente esta pequeña intervención va a dar paso a la futura restauración de este monumento nacional Casa Pochele 2.